Mi nombre es Ivo Milton Gaitán Luján. Soy ingeniero mecánico de profesión. Bueno, acá de los que son de la Nacional, es la primera maestría que hubo a nivel nacional, ¿no? Por si acaso. Tenemos ese orgullo, la maestría de seguridad, que para los químicos, el ingeniero, o los industriales, lo conocen al ingeniero Ricardo Segarra, si lo han llegado a conocer. Él es el que propuso la primera maestría a nivel nacional. Estamos hablando de 2004, de seguridad y medio ambiente. Yo soy parte de esa primera maestría, que mucho de mi promoción no lo veo, algunos sí, pero muchos están por afuera. Entonces la idea, señores, es llevar estos, son ¿cuántas horas? 4 horas, que sea dinámico, que ustedes, si necesitan, que se adelante o sin mucho avanzo, me lo digan. La idea es de que todos salgamos. Como siempre les digo, todos acá se van a dar cuenta, como es un mundo ya globalizado por el tema de internet, por el tema de la web, todos conocemos la tecnología. ¿Cuál es la diferencia que tenemos que hacer? Que nosotros debemos de plasmar y enfocar y darle un cuerpo. Tú puedes tener la idea vaga, pero acá se van a dar cuenta, la idea es salir de acá, que tener esa idea sólida. O sea, yo pensé que podía hacer, no, pero, o sea, una idea sólida. Ojo, y los que ya trabajan, se van a dar cuenta que a veces van a encontrar en otros sitios lo mismo, las mismas herramientas, pero cambiadas. Por ejemplo, una inspección. ¿Alguna vez saben qué es una inspección? Un checklist, una verificación. Es lo mismo, sino que ¿dónde lo van a encontrar? Van a ir cambiando. ¿A medida de qué, señores? A medida de que vean las empresas. Buenas. Pase, señor. Todos nos estamos presentando. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Darwin Cabrera Trujillo. ¿De qué estudias? ¿Trabajas? Bachiller en Ingeniería Metalúrgica. Estoy realizando prácticas en la gerencia de Minas. Ya. Gracias. Yo soy, bueno, a ver si llega. El que te habla es Ivo Gaitán Luján. Soy ingeniero mecánico y especialista en el área de seguridad. Entonces, como les decía, ustedes a medida que vayan a salir, por eso se les dice para que, me han dicho que más sea un poco la parte de experiencia. Cuando salgan afuera, se van a dar cuenta, fuera, es decir, a trabajar netamente en lo que es industria, minería, que si tú lo ves el papel, es una verificación, si es un checklist, obviamente, pero ¿qué es lo que hace la empresa? Por ejemplo, estamos en Vale, te vas a Vale, ese checklist que tú lo ves en otra empresa, ahí se llama verificación. Y si tú lo ves, pero sí es lo mismo, pero ellos que lo han puesto, verificación, ya no es checklist. Pero a la final el cuerpo es lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que cambiaron el nombre. Bueno, póngase para acá, señorita, para poder ver. Entonces, la idea es de que nosotros sepamos, no todo, pero casi todo, igual los zipper. En los zipper hay algunas variantes, pero son pequeñas, pero ustedes tienen que identificar. Sabiendo identificar el peligro, el riesgo, el resto es lo de menos. Obviamente, eso es la práctica. Vamos a hacer una práctica, vamos a tratar de mejorar los que ya conocen, afianzar un poco más, nos apoyarán. Y los que no, el manejo es diario. No es lo mismo hacer un IPRC, por ejemplo, en una oficina, que un IPRC para un trabajo, por ejemplo, de montaje de una faja, de una chancadora. ¿Los riesgos son los mismos? ¿Los peligros son los mismos? No es cierto. Entonces ahí nosotros cada uno vamos a ir identificando cómo podemos mejorar y vamos a ir caminando, vamos a ir dándonos cuenta de que hay una pirámide de controles que nosotros tenemos que ir manejando. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Bien. ¿Tu carrera? ¿Ya eres egresada? ¿Trabajas? ¿Estudiante? Ya, somos estudiantes, solo el colega nada más es. Entonces, la idea, señores, es que nosotros mejoremos, que nosotros nos identifiquemos a medida de nuestras posibilidades, que este hiper nos sirva para ¿qué? Para poder ser nuestra fortaleza. En algunas empresas, el hiper, por ejemplo, te vas al sur, el hiper lo hace
todo el trabajador que a las justas puede decir, tiene secundaria, todos saben hacer un hiper. Es de cada persona. En otras empresas, por ejemplo, Yanacocha, el hiper es grupal. Yo, por ejemplo, cuando comencé a salir al sur, me di cuenta, me di con la sorpresa que todos los trabajadores hacían. Por ejemplo, en Milpo, en mi tiempo que yo he ido a hacer capacitación en trabajo de altura, y todo el mundo, todos los trabajadores hacían su hiper. Personal. O sea, así lo hacen. Pero por eso te digo que causaba sorpresa. Pero es la mina tiene sus estándares. Mientras cumpla lo que es la ley, te vas a una empresa, por ejemplo, la ley te dice 1,80, más de 1,80 trabajo en altura. Si tú lo pones 1,20, ¿estás bien o estás mal? ¿Estás bien? Estás cumpliendo el 1,80. O sea, estás mejorando tu estándar. Estás mejorando tu estándar. Por ahí no te pueden decir nada. Mientras tú cumples, es como te dicen, tú sacas 12 y apruebas. Te sacas 18. ¿Estás bien o estás mal? Obviamente, eso es. O sea, eso es lo que tenemos que tener acá. Eso o sea, que nos pueden cambiar el chip, pero nosotros sabemos, mientras llevemos el concepto claro, igual va a ser. O sea, eso es lo que quiero que sepan ustedes. Porque que me aprendan la terminología, que me aprendan... Eso lo pueden... si son universitarios, el que es universitario se aprende, y si se olvidó, chapa su celular y al toque lo saca, o no. Pero lo que no van a saber es si no saben hacer un hiper, si no saben manejarlo, si no saben identificar, si no saben mapear qué riesgo tiene. Eso ahí van a perder. Porque cuando ven un supervisor y te encuentra haciendo algún trabajo y te va a decir, y por decirte, este ventilador que esté desatornillado, ¿por qué no lo has identificado? Es que, ¿qué le vas a decir? O este señor que está haciendo un trabajo de altura con un andamio que no está con su tarjeta, ahí te van a observar. Entonces, no te van a preguntar, o sea, no la tecnología, eso es para ti, es para el examen. Obviamente como profesionales deben tener conocimiento, pero lo que vamos a recalcar, ¿cuál es, señores? Es el tema práctico, y eso es lo que viene con prácticas, y orientado a casos dependiendo más o menos su formación. Buenas. A ver, señorita, preséntese por favor, yo también, para poder conocerlo. Su nombre, carrera y si trabajan o están estudiando. Bueno, como les contó, mi nombre es Yanela Sari Rosa, soy ingeniera civil. Bueno, actualmente estoy trabajando en consultoría de Buenos días, mi nombre es César Lynch, ingeniería mecánica. Actualmente estoy avanzando con mi tesis y apoyando ocasionalmente como ingeniero con algunos proyectos. Ya, siéntense por acá para poder verlo. Entonces, mi estimado, ahora, bueno, voy a volver. Mi nombre es Ivo Milton Gaitán Luján. Soy ingeniero mecánico, especialista en lo que es seguridad, y he venido para apoyar el tema de hiper. Como les decía, la idea es de que ustedes, veo muchos universitarios que van a salir, les recalco lo que les decía a sus compañeros, de que la tecnología, a veces los documentos que ustedes van a encontrar en el campo, son lo mismo. Les hablábamos de checklist, que es igual que es un documento donde verificas los componentes de un equipo. Porque chequeas, checklist, pero también lo vas a encontrar como ¿qué? ¿Qué le decía? Verificación, por ejemplo, para ustedes puede ser nuevo. Para mí también fue nuevo, porque eso ¿qué lo hacen? Los portugueses. Vale, era de portugueses, y ellos le ponen como verificación. Y yo lo chequé, me dijo cuando estaba haciendo una homologación, me dice, pero ingeniero, acá hay verificación. A ver, trae, es un checklist, le dijo. Míralo, ve el cuerpo. Lo que hacen es lo mismo. En el checklist tú puedes variar, puedes poner varias cosas, o sea, puedes agregar, pero lo básico tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que tiene que estar? Por ejemplo, si esa es una herramienta, ¿qué es lo que tiene que tener? Lo que tiene que tener primero es identificar esa herramienta. Porque puedes tener 10 moladoras. Y entonces, checklist de moladora. Es lo usual que la gente se equivoca. Pone moladora y ese es su checklist.
¿Y cómo sabes qué moladora has hecho el checklist? No, pero ingeniero, disculpe, este checklist, esta herramienta no tiene identificación. ¿Qué harías? Claro, le pones una cinta, le pones un número, un código, y lo pones ahí. Pero ya identificaste. Pero es imposible que, a no ser que se haya borrado su código, tiene su código, por lo general. Todo equipo, ¿saben? El colega que es mecánico, ¿sabe que todo el equipo tiene que tener sus series, sus equipos o no? Tiene que tener. O sea, pero ya, que seas, como se dice, muy salado y que no esté. Entonces, ¿qué haces? Lo identificas, lo marcas. Pero eso, por ejemplo, a veces mucho error ahí. Salud. Lo que es, por ejemplo, lo que también, por ejemplo, los arneses. Ponen arnés, pero no ponen el código. Y tiene, en su banda, tiene la... Pero no lo hacemos. Entonces, son temas que cuando te revisan el hiper, o tiene que tener sus documentos sustentatorios. Entonces, ahí vas a caer. Porque no solo va el hiper solo, sino dependiendo del trabajo, vas a poner que te puede ver tu actividad, identificas el peligro, el riesgo, ves el mapeo de la valorización, vas a poner tus controles, ¿no es cierto? ¿Y en el control qué pones? Vas a poner, ¿uno de esos controles es el checklist o no? ¿Es un control o no? Ya, y entonces ahí lo vas a anular, lo vas a que te observen tu IPRC, porque toda la documentación es un solo, viene con sus anexos. Entonces eso es lo que tenemos que checar. ¿Habrán llegado todos? Seguimos. A ver, son 3, 6, 9, 10, 13. Dice que son 18. ¿Qué me dijo que eran 18? Bueno, si llegan ya tendrá que complacer. El que llegó al último, por ejemplo, preséntate, por favor. Tu nombre, tu profesión y si trabajas o no, o cuál es tu actividad. Me llamo Julio López Minero. Recién soy egresado de la Universidad Privada Nacional de Ya. Mi bachiller recién lo voy a sacar en diciembre. Estoy trabajando en la industria de Casa Grande, Ya. de la empresa Gloria. El Grupo Gloria. Sí. Ya. Bueno, última vez me presento mi nombre, bueno. Mi tío, preséntate, por favor. Ya. Mi nombre es Coelho Lucas Final y soy alumno de SOMA. No, tu carrera y tu nombre, tu carrera y si trabajas o no, cuál es tu actividad. Ya. Mi nombre es Coelho Lucas, yo trabajo en sector minero. Ahorita estoy en Chinalco y mi carrera es mecánica de producción. Ya. Bueno, para complementar, mi nombre es Ivo Milton Gaitán Luján, soy ingeniero mecánico de profesión. Bueno, ahí hay gente. Mi nombre es Ivo Milton Gaitán Luján, soy ingeniero, ahí lo ven, soy ingeniero mecánico de profesión. Bueno, soy especialista en el área de seguridad y venimos acá para apoyarles en el tema del IPRC continuo. Acabó. Ya no hay 2 asientos, ¿no? El de ahí y más. Seguimos. Entonces, lo vamos a hacer un tema un poco más práctico para los que han llegado identificando todo lo que es peligros y orientándole. Veo que la mayoría son nuevos, o sea, por eso tengo que poder explicarle un poco más los que ya trabajan como el amigo de Minas, acá el otro colega que trabaja en Chinalco, para uniformizarlos y de ahí poder avanzar en las prácticas. Me han pedido que les tome un examen de ingreso. Yo pienso que para mí más que todo es un tema que ustedes que salgan, como le dije, conociendo. A las finales sí va a haber un examen de salida. Yo a la hora que voy a ir desarrollando les voy a decir los tics, cómo para que tengan más fortaleza en el tema básicamente de conceptos. Pero por lo general ustedes tienen que saber identificar. Por ejemplo, en una empresa, en cualquier mina, sea mina, industrias, ¿en base a qué nos vamos a regir? ¿Saben? ¿En base a qué leyes?
¿Ya le dijeron? La de salud de trabajo, ¿cuál es? 29783. Pero tiene una modificatoria por si acaso. 30.222. Entonces, eso siempre de él, porque todo el tema, todo el especialista en seguridad debe saberlo de cajón. Su memoria es como su nombre. Si te evalúan, por si acaso, todos los que estamos en la parte de seguridad somos evaluados. No me dejará mentir. Ni bien llegamos, así seas bonito, blanco, cholo, negro, igual te sientan y te hacen, seas hombre o mujer, te van a sentar y te van a evaluar. El especialista ya te va a sentar y te va a evaluar. Y con lo básico. Con lo básico. Si tú no sabes lo básico, simplemente así vengas, ya estás contratado, te van a decir, no, ese señor no lo quiero. Así de simple. ¿O no, colegas? Así de simple. Yo lo he pasado y el que ha trabajado lo va a pasar. Entonces, lo básico hay que aprenderlo. Lo básico. No vamos a hacer una eminencia, pero lo que se quiere es lo básico. Hay minas sí que son un poquito más exquisitas, pero si yo voy a pasar una evaluación, ¿qué es lo que hago? Mínimo doy una repasada, ¿no? Una repasadita, pero eso ya es un tema ya de profesionalismo. Entonces la idea es de que eso lo tengamos claro, para que todos siempre... ¿Qué otra? Esa es la de seguridad y salud del trabajo. La ley, a ver, ¿qué ley es? Repitan por favor. 29783. Eso ténganlo en su memoria. ¿Y la modificatoria cuál es? 30.222. Es la modificación. ¿Qué modifica? Lo que es, por ejemplo, antes el comité era más de 25. Ahora, con esa modificatoria, 20, a partir de 20. ¿Qué otra cosa? Los exámenes médicos. Antes, ¿cuántos eran? Te exigían, porque eso tampoco, eso es relativo. Por ejemplo, te pedían cada anual. Pero ahora con esa modificatoria te dicen que puedes tenerlo sacarlo cada 2 años. Eso es la empresa. Pero no, si tú lo puedes sacar cada anual, ¿estarás cumpliendo la ley o no? Claro, lo estoy mejorando. Ese es tu estándar. Lo que hablamos temprano es cumplir por encima de los estándares. Ya. La otra ley, ¿qué es? ¿Qué ley? La de la minería, que la mayoría mucho quiere trabajar porque obviamente es donde te pagan más. ¿Lo saben? La ley de minería, el decreto supremo, 0, lo que hablaba el colega. ¿Tu nombre? Julio, lo que hablaba Julio. El decreto supremo 023. Uno nos dejó Ollanta, ¿se acuerdan? ¿Y quién lo mejoró? Entre comillas, fue su pata Kuczynski. Entonces nosotros eso tenemos que tenerlo claro, señores. Esas leyes porque eso es lo primero. Obviamente eso solo es para lo que es minería. Y si estamos acá, ahí lo van a ver el hiper, hay que saber todo, tratar de saber como ratón de bibliotecas para que ustedes, los TIC, no se les vaya. O sea, tienen que saber su ley donde dice, no, pero ese señor vino y habló. ¿Será porque lo inventó? No, estamos sujetos a una base legal. Esa base legal tenemos que saberlo. El último compañero que llegó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué carrera es? ¿Estás trabajando o eres estudiante? No estoy trabajando. Ah, ya. Bueno, pero ya eres egresado. Ya. Bueno, yo soy Ivo Gaitán Luján. Tengo que estar como 10. Ahí está mi nombre. Es un tema así, pero estamos acostumbrados todavía. A veces los trabajos llego tarde, mi empresa me cuelga, lo paro la chamba, ¿o no, colega? Y cuando estén en una empresa así, llegas tarde, ya mejor no vengas. Porque plantas, el de seguridad, por si acaso ustedes están en el de seguridad, el que llega tarde, tú plantas a todo tu batallón. Y también trabajamos con 30, 40, 50, o tu turno. Si no has firmado, no has hecho, imagínate qué va a decir el dueño. Y eso es por hora. Ellos cobran por hora, tiempo, la producción. Adiós. Por su costumbre se traten de siempre, cuando puedan, en llegar temprano. Al margen de, pues ahí no hay que llegué tarde por A, por B, que no me dieron mi lunch temprano, que no me dieron, ahí no hay nada. Obviamente, a su casa. Bueno, como comentario. Bueno,
Este es parte de un diplomado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les quería para poder hacer el seguimiento. Preguntas puntuales. ¿Por qué te haces un IPRC? Un IPRC te van a preguntar, ¿cuál es el costo de una vida? ¿La vida tiene precio? Aunque según este reglamento, estos decretos ley, léanlo, cada parte de nuestro cuerpo tiene precio. ¿Saben? ¿Saben o no? Los que son ratones de biblioteca y han leído, saben que cada un dedo, un brazo, ¿tiene costo o no? Pero, o sea, nosotros, ¿tú crees que si no tienes un dedo, te va a dar trabajo fácil? Si así, teniendo todas nuestras extremidades, no tenemos el trabajo así fácil, imagínense, sin tener esos miembros. Entonces, no tiene precio. ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? Eso, o sea, moralmente puede decir, no hay, pero sí está mapeado, por si acaso. No vayan a cometer el error, no, dijo Gaitán, dijo que no tiene precio. No, señores, no ha dicho eso, ¿eh? Cada uno está mapeado y tiene su precio. Y hay una tabla, que por eso no les digo que lo aprendan, pero una tabla. Cuando quiere uno sensibilizar a tus trabajadores, como ustedes, como el supervisor, por si acaso tiene que ser capacitador. Supervisor, jefe de seguridad que se ha metido en este negocio tiene que capacitar. Y no venga que con el tema de, no, que yo la capacité, tenía mis supervisores, decían, no, ya lo capacité, ingeniero, y no entienden. Lamentablemente tú tienes que estar y sigues capacitando, porque es tu función. Si no, tienes que conseguir otro trabajo. Nuestro tema es seguir. Obviamente, si ves que una persona ya es muy avesada, o es muy que hace actos inseguros porque se le da su gana, ¿qué se le hace? Se retira. Pero para eso tienes que dar un reglamento, tienes que dar ciertos tips para donde le dices, le haces firmar y donde le das la regla de juego. Por ejemplo, le has hecho una capacitación de IPRC, te van a decir. No. ¿Quién es el culpable? Tú. ¿Lo has hecho, le has dado la regla de juego de la casa? ¿Su reglamento interno? ¿Su rizo? No. Entonces, su inducción, no. Entonces, él tiene la potestad o tiene los derecho de poder denunciarlos y lo haces perder a tu empresa. Entonces, para esto tú tienes que tener todo mapeado, bacán. Entonces, por eso hay que tener cuidado, no solo en que no, yo soy el señor supervisor, el ingeniero, el jefe. Tienes que tener todos tus documentos para que puedas a tu compañero o a tu trabajador, como quieras llamarlo, pueda caminar. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el costo de una discapacidad permanente? ¿Cuál es el costo para la persona herida o el dolor de su familia? Una vez que se comete un dolor, no podemos hacer nada para cambiar lo ocurrido. El precio que se paga es para siempre. Obviamente eso es cuando ocurre algo grave, una lesión grave. Nadie lo quiere. Bueno, yo cuando estoy algo de 30 y tantos años de chamba, no he tenido un muerto. Yo he trabajado en línea, torre de alta tensión, y ahí por lo general siempre hay muerte. Pero obviamente siempre he tratado, en algunos casos me ha enseñado la vida de que uno puede ser, entre comillas, cuando dice, no, el ingeniero es bueno, pero tonto no. ¿Por qué? Porque cuando te encuentran así piensan que ya tú la mano mucho te tiembla y no eres radical. Entonces, si uno le retira un arresto, todos se ponen o les castigas. A veces es muy tu amigo, y por ser siempre tu amigo, decir, no, eres mi amigo, no le va a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tratar de ponerla derecho. Con la cordialidad, siempre como es, siempre su llamada de atención, verbal. Después, escrita. Y de ahí ya, si no, retiro. Pero para eso ¿dónde debe estar? Tu reglamento, señor. Si no tienes reglamento, el señor te va a decir, pero si yo no sé, yo no sabía nada de eso, a mí no me da. Y ese reglamento, solo dale al señor, vengo y le doy su reglamento. ¿Cómo te llamas? Jorge. Mira, toma tu reglamento. Ojo, ¿lo vieron que le diga? ¿Vale eso? ¿Qué es lo que se tiene que dar? Un registro, documento, papelito, mata, señor. Papelito. Entonces, todo eso tiene que ser con un documento. ¿Para qué? Para que cuando venga la SUNAFIL, venga, o cualquier institución, sea la parte de seguridad ambiental, acá está, ¿ves? El señor Jorge, mire, acá está su file. Él llevó capacitación A, B, C, D, todas las capacitaciones. Entonces, tú te liberas. Eso es fundamental. En este negocio nosotros, señores, tenemos que estar bien ordenados.
Y bueno, obviamente para eso no solo estamos solos, sino tenemos un grupo humano. Seguimos. Ya. Obviamente, ¿por qué hacemos este hiper? ¿Por qué necesitamos identificar el peligro? ¿Para qué? Para tener una compañía exitosa, una empresa exitosa. Obviamente, yo tengo un ejemplo que les puedo decir. Yo he trabajado, por ejemplo, en defensa civil, en la región. Hicimos un simulacro. Y el señor con su respeto que tiene, cuando era Telefónica, simplemente nos dijo, no, pues, tanto problema, yo estoy preocupado en mis ventas. Así de simple. Le dijo al pata de seguridad, al pata encargado de seguridad, a un colega. Entonces quisimos hablar con él. El señor le digo, delante de su compañero, digo, ustedes me dicen que no le da mucha importancia a la parte de seguridad. Está bien. ¿Cuál es su meta de ustedes? No, mi meta es vender a tal candel. ¿Eres de acá, amigo? Sí. Una sillita trae. O hay sitio. Ahí sí hay. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el tema? No, es que a mí me interesa vender nomás. No, ya le digo, vamos a hablar. ¿Cómo es tu plan de desarrollo para una? Mira, yo tengo tantos trabajadores, yo tengo esto, ya. Ese es tu macro. Está bien acá. ¿De dónde arranca? Acá está mi stock, acá está mi personal de ventas, y a esto tengo que lograr. Ya. Dime, ¿qué estamos haciendo? Un simulacro. ¿Para qué? Simulacro de sismo, de incendio. ¿Qué pasa si hay un incendio y tu almacén se quemó? ¿Qué vas a vender? No, pero está resguardado. ¿Qué? O sea, porque tú dices que está resguardado, eso no se va a quemar. O tú eres el todopoderoso. No, señor. Entonces, todo esto es parte de tu plan. Por eso es que el tema de la parte de seguridad, tú puedes tener una planificación lo más excelente, pero si su activo, por ejemplo, una mina, una planta, una industria se quema, ¿cuál es tu producción? O una persona de estos señores se accidenta. ¿Qué ocurre? Señores? Llega la SUNAFIL, llega el Ministerio de Energía y lo paran, el proyecto lo paran. ¿Por qué? Porque no se identificaron los peligros, hicieron su evaluación de riesgos y pusieron sus controles. Entonces, de ahí nos vemos la importancia que tiene para que esta compañía pueda crecer. Porque por lo general, antes por eso no se tocaba. Ahora, en empresas grandes, la área de gerencia, pues las minas nada más, en las industrias ahora, es independiente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque saben que son un valor agregado que tiene que estar ahí, porque ya se han dado cuenta. ¿Ustedes saben cuánto es la multa de la UEFA? Los colegas, ¿sabes? ¿Tienes una idea? 50 UITs. ¿Saben cuánto está una UIT? Multiplícalo por 50. Y eso es lo que va a pagar tu proyecto si te encuentran que has hecho derrame, que has hecho, has contaminado el medio ambiente o el aire. ¿Ustedes creen que qué proyecto puede aguantar que le ponga una multa de más de 200.000 soles? ¿Lo vuelven inviable o no? Claro, porque va a ir de frente a rojo. Entonces, eso es la importancia. ¿Por qué creen que nos contratan? Porque somos bonitos, porque somos agraciados, porque damos... No, porque es una necesidad de la empresa. La empresa ha vuelto necesaria. Y obviamente... Para prevenir. Obviamente. Entonces, eso pero es planificado. Para planificar. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Pero para eso nuestra función es, nosotros somos asesores de asesores. O sea, nosotros tenemos que identificar y obviamente tenemos que apoyar a nuestros trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos también identifiquen. O sea, no es lo mismo tener dos ojos acá, que ¿cuántos están ahorita? ¿Cuántos estamos ahorita? A ver, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17. Que tener 17 por 2, 34 ojos. ¿Sí o no? Entonces, esa es la idea. Motivar a nuestro personal, ¿para qué? Para que ese personal esté pilas. ¿Está claro, señores? Es la idea. O sea, me interesa a mí que mi personal se motive. ¿Y cómo lo puedo motivar? Hay muchas formas. Desde bonos, no con dinero, sino con ponerle en una vitrina como el mejor trabajador, es un aliciente.
no necesitas pagarlo. Hay empresas que sí te pueden dar, pero hay otras que no, pero ponerlo así, le estás motivando, o darle un certificado. Eso es parte de nosotros, de ver la forma. ¿Para qué? Para que nos apoyen. ¿Tú vas a estar todo el día en el campo? ¿Creen ustedes que todo el día estarán en el campo? No, ¿por qué? Va a haber un momento, por más que sean supervisores, que van a tener que hacer informes, ¿o no? Claro, bueno. Y obviamente, por si acaso, es un mal concepto a veces, que piensa la parte productiva, no, que el supervisor de seguridad tiene que estar acá. El de producción es el que tiene que apoyar, el que tiene que estar ahí. Porque el de producción no puede moverse. Obviamente, cuando hay trabajo de alto riesgo, por si acaso, cuando hay trabajo, sí tienes que estar ahí. No te tienes que mover. Porque a veces en un frente hay muchas actividades y tú puedes estar en todas a la vez. No, entonces tienes que identificar cuál es la actividad más de alto riesgo y ahí plantar. Pero en el resto, ¿quién te va a ayudar? El de producción, el capataz. Ellos alguna vez siempre he escuchado, no, ese es su tema de seguridad. No, señor. Y, concientizar ¿a quién? A tus colegas que de producción, ¿a qué? De que él, y en las charlas con el gerente, de que él es tu mano derecha, él es tu socio. Obviamente que él tiene que apoyarte. Para eso, hablar con la gerencia. O sea, siempre la gerencia, si la gerencia te ayuda, camina. Por si acaso ahora los gerentes o los residentes, ¿qué los hacen? Los residentes tienen que tener cursos de seguridad, si no, no pasan. ¿Sabían eso o no? Por si acaso, los residentes les evalúan. Cuando te hacen auditoría, yo trabajé para una empresa, no sé si conocen, una empresa ABB, es una empresa suiza. Es todo lo que es montaje de subestaciones. Entonces, ¿qué nos evaluó? Vino una empresa, un auditor colombiano. Entonces, nos auditaron y cuando hubo la auditoría, me observaron por el residente. ¿Pero qué lío que tiene? No tiene curso de seguridad. No, pero dijo, yo no tengo nada que ver. Mentira, tú también tienes que tener 200 horas de seguridad. ¿Por qué residente? Tú supuestamente, no, pero lo tengo a la seguridad. Está bien, pero ¿cómo él puedes hablar el mismo idioma? Si tú hablas una cosa, y eso es verdad, porque cuando tú le pones a veces en la producción por el avance, ellos quieren avanzar, y tú le dices algo, él dice, no, me estás haciendo el trabajo. Pero cuando él ya sabe, tiene los cursos, él sabe lo que le puede pasar, sabe las consecuencias. Pero cuando está aislado de este tema, no le interesa simplemente. Es como hay un curso de mantenimiento de maquinaria. No lo has llevado nunca. Y ves ahí que están dando, ¿te interesa? No, porque no es tu tema. Pero cuando se ha sentado, eso es interesante. Entonces sabes que el motor, que se puede quemar el motor, que puede haber muchos problemas. Entonces ahí ya te das cuenta, porque ya llevaste, ya tienes, nosotros, por ejemplo, con cualquiera de ustedes puedo conversar porque les interesa el tema, ¿no? Pero cuando no te interesa, entonces, por si acaso, toda actividad cuenta con riesgos asociados. En el devenir de nuestro trabajo, desde que salimos de la casa, tenemos riesgos asociados. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Alguien dice que no? Superman tiene, ¿cómo se dice? Se ha bañado en las lagunas como Fujimori. Ni él, ahora mire con dónde está. Entonces, a cruzar la pista, conducir un vehículo, viajar en avión, hacer deportes, realizar trabajos de sostenimiento. Palabra sostenimiento, ¿sabe más o menos de qué se trata? ¿Tiene alguna idea? ¿Nadie? O sea, apoyo, sostenimiento. En la minería, por ejemplo, te puede hacer desde soporte, de ayuda, o sea, desde eso hasta sostenimiento en el sentido de que hace su trabajo apoyando a otra empresa, desde hacer un desquichaje, desprendimiento de roca, que tienes que hacer antes de qué, de que entre los operarios, o sea, a trabajar. Es para trabajos de ingeniería. Pero también se puede manejar también en oficina. Es un término general. Entonces, subir por una escalera. ¿Quién no sube por una escalera? Desinstalar una línea eléctrica. Ingresar a un espacio confinado. Trabajar en minas subterráneas.
todo ese tipo, pero desde cuenta, desde cruzar, o sea, estamos inmersos. Estamos en nuestra casa, estamos sujetos a riesgos asociados, ¿sí o no? ¿Cuántas veces han escuchado que su casa se cayó, pero el riesgo, el peligro asociado a este riesgo es menor? Pero dependiendo las áreas. Más adelante se van a dar cuenta que con esto ustedes, por ejemplo, en su casa pueden hacer un mapa de riesgo. ¿Y dónde tendrán más riesgos? Si hacen uno en su casa. ¿Dónde queda? Su cocina, cocina. Si es que es una casa normal, pero hay casas, por ejemplo, que el señor por A o B es un poquito más meticuloso, tiene un almacén, por ejemplo, ¿de qué? De pintura, petróleo, gasolina. Pero una casa normal, o sea que no hay más que lo básico, ¿qué es lo que tienen? ¿Dónde está su riesgo más alto? ¿Dónde en su mapa, si tú tienes su mapa, en dónde pondrían? Tienen un mapa de la zona, mi cocina. Entonces en las industrias, en Casa Grande, ¿quién estaba en Casa Grande? Por ejemplo, calderos. Ustedes, hay calderos, ¿no es cierto? Ese tienen que tenerlo rojo, porque es riesgo. ¿Han visto luego las quemaduras por de primer grado, segundo o tercer grado? Ahí ocurren. Ha ocurrido en Laredo, ha ocurrido. ¿Cómo es? La gente sale caminando, piensa que está vivo y ese señor, si tiene más del 50% para abajo, ya ese señor ya es difunto. Pero sí yo lo he visto caminando, ¿sí? ¿Pero de qué murió? Por lo general, de infección, porque se infecta, tiene una infección generalizada. Seguimos. Objetivo del curso: entender los diferentes conceptos usados en la gestión de riesgos, diferenciar claramente entre peligro y riesgo, familiarizarse en los significados de los términos y palabras usadas en el proceso y per se. ¿Qué es per se, colega? Identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Controles. Siempre tenemos que controlar. Siempre el tema de controlar. Eso, por ejemplo, en algunas empresas te dicen, te dan el control hasta cierto nivel. Y en otras empresas vas a encontrar un control y otro control aparte. Entonces, ¿cuándo trabajarás tú? ¿Cuando está en rojo? ¿Cuando está amarillo o cuando está en verde? Eso tienes que saber. O sea, cuando está del rojo, ¿puedes trabajar? No, pues sí. ¿Por qué? Porque ese es peligro, riesgo alto. O sea, ese es de muerte. Si vas a trabajar, te estás exponiendo. Entonces, con ese control tienes que bajar el tema de ese riesgo. Seguimos. Una parte importante de su trabajo es aplicar las medidas necesarias para controlar estos riesgos y proveer un ambiente seguro de trabajo para usted y sus colegas. Desastres mundiales, tragedia de humo. Ustedes saben que todo esto lo que pasa, todo lo que estamos llevando es a raíz de muchos accidentes, muchos temas puntuales, que no solo acá, pero en toda parte del mundo. Estados Unidos ahora que nos vende que son los más seguros, son donde ha habido los accidentes más graves. Consecuencia de eso es de que se ha implementado todos los temas de seguridad, OSHA, todo el tema de seguridad, porque ellos tienen industria. Bueno, nuestra industria es incipiente, pero ellos con su industria que han tenido, que es muy grande, han tenido muertes hasta por demás. ¿Han escuchado lo que es MAPEL? Materiales peligrosos. Y ahora, MAPEL, cuando nosotros hablábamos, ellos son los primeros que nos trajeron el tema de MAPEL. ¿Por qué? Pero nos explicaron, vinieron bomberos americanos, de que ellos habían tenido una muerte así a grandes cantidades y no sabían por qué. Pero ¿cuál era el tema? De que todos los bomberos habían ido a un incendio de una ferretería nacional que era gigantesca. ¿Saben cómo son las industrias en Estados Unidos? Y llegaron de varias compañías, ¿no? ¿Has visto en Lima que dicen llegan 20 unidades? Igual allá, de varios sitios. ¿Y cuál era el punto común? Era esa ferretería, haber entrado a esa ferretería. Y ustedes, el que es químico, tú sabes que un producto, si tú es en un laboratorio, tú puedes saber cómo puede afectar a una persona, ¿sí o no? Pero imagínate 10 o 20. Y cuando tú lo pones con una concentración bajo ciertos parámetros, ¿o no? Pero imagínate cuando llega y en un ambiente donde hay de todo y no sabes ni lo que hay. Imagínate lo que ocurrió. Había gente que estaba amputada, que tenía mutaciones, comenzaron a tener hijos deformes, y ellos decían, ¿por qué?
Entonces de ahí se creó la división MAPEL. Estamos hablando del 90. Pues. Entonces, eso es un tema. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué? Porque hubo el accidente, ¿no es cierto? Y hubo una investigación. Entonces, por eso es importante identificar esos por qué, el por qué. Entonces, en este tema, nosotros tenemos que identificar. Por eso es que nos basamos en eso. ¿Está claro, señores? Dice, tragedia del humo. Mayor accidente mundial en mina metalífera. Sehuel, acá es aquí en Chile, 19 de julio, mire, el 45. 355 trabajadores fallecidos por asfixia. Un incendio se había desatado en el interior de una bodega de materiales junto al pique Teniente C. Las llamas se propagaron a un tambor de petróleo que estallaron con facilidad. Son consecuencias. Si después del accidente, ¿por qué es importante hacer la investigación? ¿Para qué? ¿Para encontrar al culpable? ¿Para qué, señores? Para que no se repita, para identificar por qué ocurrió. Y eso es lo que tenemos que hacer. No busquen por si acaso, ustedes que son las que son nuevas jornadas, no identifiquen, no, tú tienes la culpa, él tuvo la culpa. No, señor, lo que se quiere es saber por qué ocurrió y que no vuelva a ocurrir y que toda la gente conozca y no se vuelva a ocurrir eso. Acá no estamos en ese tema, ese es para otros especialistas. Lo que nosotros buscamos es que eso no vuelva a ocurrir. Igual, Turquía, prisión preventiva para ya penado cuando la ley, por ejemplo, ha cambiado. Antes, no sé si los colegas que ya trabajan, antes a la seguridad le echaban la culpa a todo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Los colegas. Pero ahora no, ahora se supone que quien en la cabeza se da cuenta que es el gerente. El gerente es el que decide. Yo puedo tener mucha voluntad, pero el gerente y los directivas son las que deciden. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Lo paro la chamba, viene el otro. Simplemente a veces me puede decir, ¿sabes qué? Retírate, consiguen otro seguro y siguen trabajando. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Seguimos. Otros peruanos, década del 50, Mina, Yoyaris, Quisga, murieron 100 trabajadores debido a una explosión de polvo de carbón. En Chugar murieron 300. En Mina, Aminón, colapsó la laguna. Y Yanacocha, el Choropampa. ¿Lo conocen o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurrió ahí? Para los que estaban más muchachos. Lo que pasa es que en la mina, el poblador que está cerca de una mina tiene en su mente que ahí solo sale mineral, pero no, como no tiene la educación, no sabe que para sacar ese mineral, cuando me dejaron meter los metalúrgicos y los químicos, hay un proceso, ¿no es cierto? Ese proceso utiliza un proceso de químico. Ese químico, esos materiales, si bien es cierto, lo utilizan, pero cuando ya no les sirve lo sacan. ¿Y qué hubo? Que estaba, no sé si, no me acuerdo bien, es la engañería, pero todo ese trayectoria era de transporte de mercurio. Entonces, no sé, cuando estaban transportando, ese camión se volteó. Entonces, como sabían que era de Yanacocha, el poblador, al ver el producto que caía, que era platinado o algo por el estilo, dijeron, oro. ¿Y qué hicieron? Chapar y llevarlo a su casa. Todo el mundo chapaba, cogía y a su casa. ¿Qué estaba llevando a su casa? La muerte. Sí. Entonces, eso. Pero ojo, dijeron, muchos pueden decir, es bien hecho por avarientos, ¿no? No, eso no corre así, no va así. Por eso, para que, por ejemplo, el común, nuestro poblador diría lo mismo o no. Muchos dirían, no, pobrecito, otros fue la sanción por haber tenido malos hábitos, pero no es así. Toda mina, por si acaso, toda mina tiene que hacer un programa. Por si yo he estado yo lo sé, porque estaba en la región. Toda mina, estudiamos ese caso, tiene que tener un programa PEL. Ese programa, ¿qué es lo que te dice? Que tú tienes, parte de generar este tipo de actividades, tienes que hacer ¿qué? Una difusión de lo que vas a hacer, qué productos sale, qué productos tienes ahí. Todo eso tienes que decir a todas las poblaciones aledañas, para que ellos sepan qué están haciendo ahí. No, pero que no me interesa porque eso, no, señor, así es la ley y así tiene que cumplir. Y Newman se rige a nivel de esas leyes por la ONU.
Cuando hay un vacío, se va a los órganos internacionales. Entonces, no habían aplicado eso, por eso tuvieron que pagarle una millonada a toda esa gente. Pero obviamente, imagínense, ¿para qué te sirve 1 millón si estás con todo el organismo fregado? Con cáncer, mutaciones, y eso que lo han dejado a los hijos. Eso es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque la mala difusión, o sea, no hubo la difusión correcta. Entonces, ese es un tema que muchos de ustedes van a trabajar, por ejemplo, lo que es responsabilidad social. ¿Han escuchado esa palabrita? ¿Qué significa? ¿Saben? Eso es un tema. Trabajar con las comunidades para decirles qué es lo que van a hacer, cuáles son sus beneficios, lo bueno y lo malo de ese proyecto. Si no lo saben, yo soy, por ejemplo, de Salpo. No sé si conocen la Sierra de la Libertad. De Salpo. Ahí está la mina. A mí. Pero si te dice, mira, en este proyecto de Salpo, acá va a ir. Tu estudio de impacto ambiental te va a decir, esta mina te va a dar trabajo para 100 personas. Te va a dar tu colegio, te va a dar el proyecto, esto. Pero ojo, te va a generar esto. Porque toda mina, por más que digan, genera impactos. Y hay un impacto positivo y negativo, y eso es lo que tiene que diferenciar. El impacto positivo, ¿cuál es? La generación de empleos. ¿Qué más? Va a haber hospedaje, ¿no es cierto? ¿O no? Obviamente. ¿Qué más? Y comida, discotecas, los comercios, de todo. O sea, entre comillas. Pero también viene la parte negativa. ¿Delincuencia irá a venir? Claro, pues. Si mi pueblito decía no. Yo, particularmente, soy de Cajamarca. En Cajamarca, antes de que lleguen a Yanacocha, no había. Las casas, tú podías dejar abierto la casa. Estamos hablando del 80 y tantos, pues, antes de que llegue la mina. Ahora, en la esquina te cuadran. ¿Por qué? Yo soy de acá de un barrio, o sea, bueno, soy nacido, pero criado en Trujillo. Por Aranjuez. ¿Conocen Aranjuez? Es mi barrio. Ahí yo me he criado. Obviamente no tengo esas virtudes, ¿no? Pero yo he estudiado, yo me he criado ahí. Y le encontraba a los vagos a la gente de mi entorno y allá. ¿Y qué estás haciendo? Estoy trabajando. Decían, oye, los carros se han dejado, resultan sin llantas, resultaban sin la radio. ¿Por qué? Porque la abundancia, la bonanza, ¿qué trae? Trae delincuencia también. Prostitución igual. No, ahí no había prostíbulo. Y lo trae. Entonces todo eso tienen que vender. Y la parte de la responsabilidad social es gestionar eso para que el entorno sepa. Y sepa que va a ser un bien para ellos. Y qué es lo que van a dejar. ¿Está claro, señores? Mina siempre es un caso emblemático. Choropampa, acuérdense para que ustedes siempre le van a la mayoría, porque son del norte. Este es el caso más emblemático de acá, de nuestra zona. Seguimos. Bueno, el trabajo ahí, que vean. El IPRC. Apóyame, compañero Lendo. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, conocido por sus siglas IPRC. Es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Es una de las más usadas por la industria, particularmente por la minería. ¿Tú, Jorge? Dice, esquema de proceso IPRC. Dice, primero, identificación de peligros, luego evaluación de riesgos, evaluación de medidas de control, reducción de riesgos, evaluación de riesgos residuales. Este tema, por ejemplo, antes en los IPRC, no sé si los antiguos no se manejaban, ahora se maneja bastante, por eso hay que tenerlo, hay que considerarlo. Análisis de la probabilidad de frecuencia, análisis de la consecuencia de severidad. Esta frecuencia y severidad está muy usada. Entonces, eso, terminología, hay que aprenderlo. Los que no lo, hay que aprenderla. ¿Cómo? No. Habla nomás. No, estamos acá, por eso le digo colegas. La idea es mejorar. IPRC. Primero se identifica los peligros, luego se evalúa, minimiza y controla los riesgos. Es lo fundamental. Siempre en su mente tiene que salir de acá qué es lo que van a hacer. O sea, si quieren hacer una práctica, por ejemplo, en su casa, digan qué riesgos tengo y cómo lo puedo mejorar. Por ejemplo, tienes una escalera, no tiene barandas.
¿Habrá un problema ahí o no? Sí. ¿Por qué? Pues, No, pero si yo soy ágil, no necesito. Primero, no estás cumpliendo el Reglamento Nacional de Edificaciones. O sea, está normado. Si tú a la hora de subir por la escalera te das cuenta que no llega a tu pie, no estás cumpliendo, porque el paso y el contrapaso tienen que tener una medida. ¿Sabían eso o no? Y eso es ergonómico, porque si no, se te va. ¿Han visto que hay escaleras, por ejemplo, que son larguísimas? Siempre una escalera tiene que tener un descanso. Un descanso. Y eso es lo que... Yo lo digo porque yo trabajaba en Defensa Civil y eso es lo que veíamos. O sea, Defensa Civil no inventó más que los inspectores, por decir. Y ese chamba para ustedes, por si acaso, es un tema de inspectores, es un negocio que, por ejemplo, de seguridad, se pueden inscribir cursos de inspectores, que eso lo hace la CNPRE. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? De que Defensa Civil lo que ve es la regulación del reglamento. Está basado en que en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que antes era el Reglamento Nacional de Construcción. ¿Cuál es el otro tema? El Código Nacional Eléctrico, ver toda la parte de instalación eléctrica, y la norma técnica peruana, de los extintores, lo que es los gabinetes. Eso es básico, pero eso no cumple la gente. Y por eso no le dan ahora, antes se llamaba certificado de defensa civil, ahora es su certificado de edificaciones, de seguridad en edificaciones. ¿Qué lo han cambiado? Ahora, por ejemplo, para eso, primero, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, antes no hacían eso. Lo primero que hace es un hiper, se mapea los riesgos y se declara riesgo alto, bajo, medio, y dependiendo que sea riesgo alto, bajo, medio, se hace la inspección, por si acaso. Entonces, ¿les sirve esto? También les va a servir para si quieren ser inspectores. ¿Ya? Seguimos. Riesgo. ¿Quién es ese señor? Ya saben. ¿Saben, no? ¿Lo identifican o no? ¿Quién es? Mejora continua. Siempre, todo lo que vamos a hacer en el ciclo de Deming, la mejora continua, lo que es el hiper está en este tema. Pregunta de examen, en planificar. ¿Dónde vamos a hacer el hiper C? En la planificación. Establecer, ¿qué es planificar? Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados. ¿Está claro? Le estoy dando hasta las respuestas, ¿no? Ya no dirán, que no es malo. Seguimos. Ya la mejor continua es otro curso que ya, si me pongo a detallar, lo hago larga. Gestión de seguridad y salud. Aplicación de los principios de la administración moderna y seguridad de salud, integrando a la producción, calidad y control de costos. Estamos hablando que este tema, el IPRC está dentro de ¿qué? Del sistema de seguridad y salud. Toda empresa que se jacta de ser una empresa formal, tiene que tener su sistema de gestión. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Han escuchado ahorita esta palabra homologación? ¿Han escuchado o no? ¿O certificación? No, te sacan acá ISO 9000, ISO 14000, ahora que es el 45001. Eso, ¿por qué creen? ¿Qué es lo que te evalúan ahí? ¿Qué creen? ¿Son de la NASA? ¿Qué es lo que creen? Te evalúan tu sistema de gestión. ¿Y tu sistema de gestión qué es a grandes rasgos? Si tienes mapeado todos los temas. Desde tu política, visión, misión, tus procedimientos, ¿qué es lo más fregado? Tener mapeado tus procedimientos. No, pero, ingeniero, ¿qué es eso? Procedimientos, no sé. ¿Cómo lo haces? Nosotros, por ejemplo, yo siempre, bueno, salvo ciertas secciones, cuando entro con la parte productiva, bueno, como soy ingeniero mecánico, yo manejo un poco eso, me dice, al procedimiento hazlo tú. Yo le digo, ¿cómo lo va a hacer el procedimiento si tú eres el que lo va a ejecutar? Yo soy tu asesor. Yo te pongo ahí que te voy a poner una slinga con tales características y tú me dices, no, esa slinga tiene que ser de esto. Te pido una grúa de 50 toneladas. No, es mucho de 100, pero por eso es que tú tienes que hacer el procedimiento. Yo lo que voy es asesorarte, a decirte, esa slinga tiene que tener este ANSI, ese tiene que tener esas certificaciones. Esta grúa tiene que tener su certificado de operatividad, el gruero tiene que tener su documento de sus certificados, el rigger. Eso es mi trabajo. Tu trabajo es asesorar, por eso téngalo bien claro. Porque a veces lo mandan a la seguridad a hacer un procedimiento, un PES. Eso téngalo claro.
O sea, si se plantan desde el inicio, bacán, pero si los hacen, por eso paran golpeando. Porque el de producción tiene que hacerlo, ¿sí o no? Ténganlo claro, señores. El procedimiento, ¿quién lo hace, colegas? Entonces, el de producción. ¿Nosotros qué hacemos? Validamos eso, apoyamos. ¿Qué es lo que debe tener? Por eso, como se dice en mi tierra, no se dejen pisar el poncho, porque si no de ahí, cuando viene ¿quién lo va primero va a validar ese procedimiento? El otro colega que es de producción, de la supervisión, y lo va a levantar en peso. Entonces eso, por ejemplo, eso me pasó en Pierina. No quisieron hacerlo, yo le hice el procedimiento porque, bueno, por ejemplo, hicimos un retiro de unos rodamientos. Y obviamente, yo sé cómo hacer la extracción. Éramos con una tenaza, un tipo trípode hidráulica, pero tenía la bolsa, yo no lo había visto, yo lo vi así afuera. Y lo puse, hice el procedimiento según lo que a mí me enseñaban en la universidad, y había visto en algunos trabajos. Pero ese equipo, ese KF, era nuevo. Entonces, a la hora que lo expusieron, me dijeron, no, anda tú lo has hecho. No, el de producción tiene que exponer en Pierina. Y lo levantaron, le dieron un duro al de producción. Pero le dijo, tú debías hacerlo. Y yo te dije, no, pero vaya, Cholo, yo te dije pero yo tenía que pasar. Allá, por ejemplo, pasé una homologación. Pero para pasar esa homologación, yo tengo que presentar mi PES dentro de todo mi expediente. Y si no lo tenía ese PES, que no me daba, no lo podía pasar. Lo pasé con 93, me acuerdo. Pero ese PES, para el de seguridad, lo pasó. Obviamente porque no sabía cómo se iba a hacer. Pero ese PES, para el de producción, no pasaba. Porque ese PES, el de producción, sí sabe cómo se maneja eso. Y lo levantaron, lo cortaron la cabeza. Eso es lo que ocurre. Por eso es que siempre uno hay que plantear, y esos favorcitos, por más que uno quiera o copiar de otro, nos cobran la cuenta. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué es un riego, Jorge? Los riegos son propios de toda actividad humana. Cero riego es una utopía, una quimera, con el mejor de los casos, una propuesta paralizadora de toda actividad de proyecto. Señorita, agüita. Todo lo que puede lograr no materializando el proyecto. Pero el riesgo en general tiene siempre una doble connotación, positiva y negativa, ganancias y pérdidas, éxitos y fracasos. La cuestión es cómo administramos los riesgos que necesitamos o deseamos asumir. Bueno, como lo decía al inicio, toda actividad humana, desde que nacemos, estamos expuestos al riesgo. Obviamente, los riesgos pueden ser más altos o más bajos dependiendo de qué, de la actividad que nosotros. No es lo mismo un riesgo en una oficina que al hacer un izaje, ¿no es cierto? O hacer un trabajo en socavón. Entonces, eso, lo que les di al inicio, tenemos que, pero del que hay. Nadie se libra de eso. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Saber identificar eso, puntualmente saber qué es lo que tenemos ahí. Y saberlo, y ¿qué más? Solo saber controlarlo. Bajar esos controles. O sea, con el control vas a bajar. Vas a tratar de... Si se puede, ¿qué se hace? Se elimina. Ya van a ver la jerarquía de controles. Si se puede eliminar, ¿lo eliminas? ¿Sí o no? Si no, ¿qué haces? Sustituyes. Si no puedes sustituir, control de ingeniería. Si no puedes aplicar un control de ingeniería, administrativo. Y por último, ya su EPP, ojo, que el EPP. Y siempre en los hiper se hace cuenta, los colegas que están, ¿qué lo ponen? EPP. Eso es lo que siempre debemos, o sea, no olvidemos que es el último control. Obviamente con las dificultades que yo entiendo, a veces me pongo con la supervisión porque digo, ¿tú alguna vez has trabajado en producción? No, pero ¿qué me dices? Porque piensas que uno no quiere hacerlo, pero mira el entorno, y a veces no sé ni el material, pero tratamos de hacer todo lo posible para que se mejore. ¿Ya? Seguimos. Riesgo. Riesgo es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas
a los equipos, a los procesos y o al ambiente de trabajo. Dense cuenta de esa palabra. Siempre dicen que este riesgo, ¿a dónde va a estar sujeto? Primero, a la persona. Primero que se puede causar desde pérdida de baño, que son sinónimos, ¿a quién? A la persona. Los equipos también se consideran un riesgo, cualquier equipo, porque es parte del patrimonio y al medio ambiente. Mucho cuidamos ahora, por si acaso, la parte ambiental. Por eso es de que siempre tengan cuidado cuando hay los famosos derrames. ¿Qué es lo que se puede el impacto, qué puede ser? ¿Hacia la tierra? ¿Qué más? ¿Hacia el agua o hacia el aire? Esos 3 puntos son puntuales. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. A ver, vamos a levantarnos un ratito, hacer una... Ya veo colegas que se quieren dormir. Un estiramiento, por favor, levántese. Un relax, un estiramiento, una pausa de día. Ya me tomaré un poquito más de tiempo, no creo por ahí que estiren. Yo a veces entiendo, mis estimados, que a veces vienen de otros trabajitos y se están capacitados. Yo cuando trabajaba, mi maestría la hice sábado y domingo. En lugar de irme de jarana, estudiaba, pero a veces me cruzaba con las actividades y llegaba y tenía que plantarme si quería terminar. Entonces, pero la idea es, a lo que si están un poquito cansados, no hay roche, vayan, dense una lavada de cara. Siempre, por ahí el calor, ahorita yo también me disculparán, voy a sacarme el saco, sino que siempre, por el respeto. Ya, siéntese colgado. Ya. Seguimos. Esta, por ejemplo, la definición, cuando vayan en defensa civil, son similares, pero acá van a ver frecuencia, que son otra terminología. Peligro. ¿Qué es un peligro? Colega químico. Peligro es cualquier condición o acto que tiene la potencialidad de causar daño a personas, equipos, materiales o al medio ambiente. Es un agente biológico, químico, físico, económico presente en el ambiente de trabajo que puede causar un efecto adverso para la salud. Esta terminología, por ejemplo, lo van a encontrar en el reglamento de seguridad y salud de trabajo. Pero, por ejemplo, en la minería, en algunos conceptos van a encontrar, es una situación intrínseca. Entonces, no, si lo van a ver, son sinónimos. Pero les digo para que, no, él no me dijo eso. O sea, nosotros tenemos que, si queremos ser competitivos, colegas, tenemos que saber, ¿qué le dije? La ley de seguridad y salud del trabajo, ¿esa se aplica en la minería? ¿Sí o no? También. Pero también tienen que saber la ley netamente de la ley minera. Porque si no, lo primero que te van a evaluar, por ejemplo, si acá entras a una industria, te evaluarán sobre el acero 23. ¿El acero 24 te evaluarán? No, porque no rige para eso. Pero la 29 y 83 sí. Pero en la mina, si tienes posibilidad de entrar a la mina, o si esa empresa hace trabajos para la mina, ¿te van a evaluar? Claro. Entonces, por eso siempre hay que tener a dos. Por acá les estoy poniendo hasta lo que se modificó, que no sé si antes del 2016, los que han trabajado ya, estaba, ¿se acuerdan? La 055 de 2010. Es decir, ¿cómo cambió? Entonces, para que lo tengan, porque crean o no, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Chogán, que siempre siguen poniendo, como lo chancan, esa es la famosa, cuando chancan los documentos, pedían la 055. Les decía, pero esto ya fue, no, pero ahí dice 055, algo en base a eso. Si tú dices así, pero te estoy diciendo que esa ley, ese decreto supremo, esa ley ya no va. Ya, pero el papelito manda, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y si tú le dices por correo, tú te estás liberando. Pero si tú no te das cuenta, estás asumiendo. ¿Ya? Seguimos. Estamos hablando lo que es la 055. Eso estaba antes de qué año? De 2016. Entonces,
¿Cuál es tu nombre? Apóyame porque estoy... Apóyame. Capítulo 8, identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y per se. En el artículo 88, el titular minero deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica en A. Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis de tareas, las deficiencias de los equipos y materiales, las acciones inapropiadas de los trabajadores, el efecto que producen los cambios en procesos materiales o equipos, las deficiencias de las acciones correctivas, el lugar de trabajo al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o modificada por el supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de los riesgos identificados y otros. El desarrollo y o ejecución de estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, TEX, de acuerdo a anexo número 15A y 15B respectivamente. El análisis de trabajo seguro, de acuerdo al anexo número 15C antes de la ejecución de la tarea. En tanto perdure la situación de riesgo, se mantendrá la supervisión permanente. A ver, ¿ya saben qué es el PES? Para los colegas que todavía están en entrada. ¿Saben qué es PES? ¿Se identifican? ¿Qué es el PES? Procedimiento escrito de trabajo seguro. Eso es lo que ya estábamos hablando. ¿De quién lo debe hacer? Producción, el área que va a hacer la ejecución. Ese es el PES, famoso PES. Estos anexos, si lo van a ver con la 023, estos ya no son 15 años, 15. Y también han bajado, ojo, han bajado los cursos. Antes no se podía ni las capacitaciones. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, a veces yo iba a hacer un mantenimiento de una planta. Me pedían que cumpla con el informe de Yanacocha. No, el pata es verde. Ahí, cuando tú eres porque no tienes, bueno, disculpe que le diga callejón, que no tienes experiencia, porque lo haces inviable. La gente, a la empresa no lo vas a meter solo para que ejecute todos los cursos, solo puntuales, dependiendo del trabajo y los tiempos. Pero si él te dice A, tienes que hacerlo, decirle lo que te piden, porque si no, no vas a producir. Pero obviamente tienes que tener lo mínimo, y eso es lo que uno tiene que manejar. Esta es la 024-2016, que es con la modificatoria. Es la 023 de 2017, que nos dejó Kuczynski. Nos dejó Humala antes de irse, como regalo, y dejó mal todavía. Identificación de peligros, evaluación y medida de control, y per se. El artículo 95. Nosotros, si te dan cuenta, acá estamos hablando de anexo 6, anexo 7, o sea, en el anterior que era 14, 15, o sea, ahora acá es el anexo 6, las capacitaciones, todo el IPC por ejemplo, en el anexo 7, en el anterior, ¿se acuerdan? 15A. ¿Ya? Entonces, son cambios que ha habido. En el entorno siempre es casi lo mismo. Y en algunas empresas, ojo, siempre tiene que, en algunas empresas, la firma, antes de que comience a trabajar, cuando hacen un IPRC, lo firma el responsable del sitio. En otras no, te dicen solo que el contratista, la empresa contratista es responsable, pero de que debe estar firmado por el responsable del área, sí o no, independiente de los trabajadores. Eso téngalo presente. No, ya lo hicieron, pero yo tengo que hacer, tienes que, o si no está, si no te dicen, o sea, validarlo, porque se supone que después de que el IPER tú eres, ¿han escuchado la palabra todos somos controles? Eso tienen que ponerlo tienen que meterlo así de rajatabla a su personal. Todos nosotros somos controles. No que el señor es ingeniero seguro, yo no. Señor, si a él se le pasa,
yo lo debo, que soy producción, ¿debo observarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores? Sí, porque como hay que meterles la cabeza, si hay un accidente, ¿solo a mí me van a sacar o a todo el mundo? ¿Lo van a paralizar el trabajo a todos o no? Claro, pues señores, o sea, el paro es para, o sea, el perjuicio es para todos. No que yo no tuve la culpa. Qué pena. Pregúntale a la gente de fianza, en fianza no sé qué año fue, en Yanacocha, estaban terminando de hacer un trabajo, ¿y qué es lo que ocurrió? No, estaban haciendo, poniendo un techo. Pero no tuvieron mejor la idea unos señores que ya estaban ya casi terminando de tomarse sus famosos selfies, tomarse sus fotos. Agarró y se soltó de la línea de vida y se puso con otro colega a que le tome foto. Y no había en ese tiempo esos palitos que se ponen en los como que se toman foto. Retrocedió y se cayó. Y como no tenía reganes, ¿qué ocurrió con fianza? A todos afuera. Los que estaban en almacén, los que estaban en oficina, ¿tuvieron la culpa? Los restos de trabajadores cumplían sus estándares. Dirían yo, ¿qué culpa tuve acá? Si yo no hice el acto inseguro o no. Pero me están sacando, lamentablemente. Por eso es que cuando eso se debe de recalcar a nuestros colegas, que todos nos cuidemos. Porque por el Señor no lo hace, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién le vas a perjudicar? Al que está a tu costado. Así de simple. No, pero a ti te interesa si yo me expongo, sí, pero me vas a jalar a mí, pues. Porque yo tengo cuentas, tengo deudas que con eso estoy pagando, y si tú no te cuidas, te morirías y quedaría, pero me vas a jalar a mí. Entonces, eso tenganlo presente. Y si ustedes lo motivan a su personal, se van a dar cuenta que ellos mismos, entre ellos, se van a apoyar. ¿Ya, señores? Seguimos. El titular de la actividad minera para controlar, corregir y eliminar los riesgos deben seguir la siguiente jerarquía. ¿Qué estábamos hablando? ¿Se acuerdan las jerarquías? Para todos deben de saber. Esto es de memoria, deben de tenerlo, porque eso es lo básico. Siempre le van a evaluar, señores. ¿Cuáles son las jerarquías? Comencemos, por favor, repitan conmigo. Eliminación, todos señores, por favor, todos. Eliminación. ¿Qué más? Sustitución. Control de ingeniería. Control administrativo, que es señales y alertas. Y EPP. ¿Será lo mismo un EPP para un señor que trabaja haciendo limpieza que para un señor que arma andamios? ¿Será lo mismo, señores? Ya, ahí van a encontrar siempre a veces EPP específico. ¿Por qué? Porque depende. Para otro señor que hace trabajo en caliente, ¿será lo mismo? No. Entonces, eso hay que saberlo. Esos son temas puntuales. ¿Qué eso dónde vas a poner? ¿En dónde? En tu hiper. En la parte de medidas de control. ¿Está claro, señores? Seguimos. El titular de la actividad minera debe elaborar la línea de... Acá está. Cuando recién comenzamos el proyecto, va a haber un proyecto. ¿Dónde? Chinalco. ¿Dónde trabajas, colega? ¿Dónde trabajas? En Cajamarca. ¿En qué mina? Para una contrata de coches. Ya. Pero cuando recién comienzan a hacer una actividad, no me voy a dejar de mentir, ¿qué es lo que tienes? Que presentar un IPC línea base. ¿Qué significa? Vas a hacer montaje, vas a hacer montaje de un campamento, de un equipo. ¿Qué es lo que se tiene que presentar? Un IPC línea base. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es de todas las actividades que tú vas a hacer, o sea, para hacer ese montaje de ese equipo, sea una chancadora, sea un campamento. O sea, cuando tú vas a presentar, tienes que presentar un GAN. Ese GAN te dice todas las actividades que haces y en cuánto tiempo. Pero ahí, donde está mapeado ese GAN, que es todas las actividades, vas a comenzar a fraccionar y decir, la actividad, por ejemplo, inicio de obra, ¿qué te puede pasar? ¿Qué les puede pasar? Llevando las cosas, atropellos, o no, golpes, cortes, a la hora de trasladar los equipos. Todo eso ustedes están expuestos, ¿sí o no? Entonces, pero a nivel macro, de todas las actividades que son 3 meses, 4 meses, un año, tienen que plasmarlo. Es el IPC línea abajo, de todas las actividades, así, nivel macro. ¿Por qué nivel macro? Porque te pide la ley.
Entonces, ahí tú identificarás qué parte del trabajo que son de alto riesgo. Por ejemplo, vas a hacer izaje, ¿será de alto riesgo? Sí. Claro, pues, porque si vas a trasladar un equipo con una grúa de tantas toneladas, es un trabajo de alto riesgo. Y cada mina, ojo, y eso le recalco, cada mina tiene sus trabajos críticos de alto riesgo mapeados. Todos no son iguales, ¿eh? Pero por ahí van. Entonces, ese GAN, basado en ese GAN vas a hacer tú y per se línea base. No, señor, pero señor, yo no tengo GAN. ¿Qué es eso GAN? ¿Con qué se come? Señor, ese es tu... Ya, no tienes el GAN, pero te has tenido que dar toda la secuencia de tu actividad, lo que va desde el 1 de marzo que arrancas hasta el 15 de septiembre, que se supone que ya terminas tu obra. Entonces, todos esos meses has tenido que hacer actividades por mes. Tienes que decirle, para que veas tu avance de tu obra. Entonces, desde el inicio al final, ese IPRC, línea base, va a representar todo lo que vas a hacer. ¿Está claro, señores? Cuando le digan qué es un IPRC línea base, ¿qué es? Es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de ¿qué? De todas las actividades, de todo el proyecto, señores, de todo su proyecto. En este caso, para una empresa industrial sería de su sistema de gestión. Claro, o sea, de todo su sistema de gestión. Cuando tú, bueno, a ver, por ejemplo, tu IPRC línea base tuyo es todas las actividades que hacen en todo tu proceso productivo. Todo tu proceso productivo. Por ejemplo, ¿dónde trabajas tú? En Caja Topilco. Ya, bueno, de todas las actividades que tú haces, por ejemplo, desde el ingreso de tu personal, tienes personal seguro que también sale, también tienes que mapearlo. A todas las actividades que hace tu personal, desde que esté en oficina o esté en campo, tienen almacén, deben tener almacén, todo tiene que estar mapeado en tu línea base. Por ejemplo, a tu nivel no les piden, por ejemplo, por ser una empresa de oficina, que hagan todos los días, pero en oficina no, pero en el área, porque el riesgo es menor, pero en obra sí, porque trabajas con martillos, trabajas con equipos de corte, grúas, trabajo en altura. Pero si por ejemplo, en tu ambiente van a hacer un cambiado por decirte determinado, si tu techo es muy alto y van a cambiar, por lo general, he visto, son altos, van a cambiar por decir una luminaria. ¿Se va a hacer un trabajo de altura? Por eso tiene que pedir, ¿dónde? ¿Ustedes utilizarían una red? ¿Qué utilizarían? Escalera. ¿Y con la escalera tú crees que vas a poder manejar? Un andamio. ¿Pero es factible? Por eso nosotros tenemos que evaluar. Porque hay mucha gente, no, tu arnés. Sí, pero ¿dónde se va a colgar? Por eso hay que evaluar. Porque lo que vas a hacer tienes que ponerle su línea. ¿Dónde va a ser? Y tienes que tener la distancia, porque no sé, ¿ya llevaron lo que es trabajo en altura? Hay un cálculo. Yo he hecho, si no sabes hacer el cálculo, eso te va a golpear más, o vas a caer al piso. Y son como 5.2 metros, por lo general. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay que evaluar. Obviamente, escalera, hay tipo de escaleras, por si acaso también. Hay no solo la escalera normal, dijeran. Cuando lleguen ahí van a ver, hay unas escaleras que se puede trabajar, tiene una plataforma. Entonces, todo eso, pero está globalizado. Vean el tipo de escalera y van a ver que ahí está. Obviamente no me profundizo más porque ese no es, estamos en otro tema, pero ustedes son muchachos y todo está en internet. Y si no, ahí les voy a dar mi número para que les puedo mandar la información y mi correo. ¿Ya, señores? ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? El IPRC, ¿qué otro? Lo que tienen en la mano, ¿qué es? ¿Es IPRC línea base? ¿Qué IPRC es? Todavía. Algunos les han dado la pintada. Este viene con este, disculpa. Este viene con este. Es por dos lados. No todos tienen, les falta uno. Sí, ahorita lo voy a decir. Entonces, ese es el IPRC continuo. Ese es el que se maneja normalmente diario.
¿Cuándo se utiliza un EPC? Y eso tienen que saber identificar, porque a veces no nos enseñan y nosotros tenemos ese desfase. Cuando uno utiliza un IPC continuo, ¿han escuchado los ATS? ¿O AST? Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se trabaja uno? ¿Cuándo se trabaja otro? Continuo, A ver, continuo, el IPC continuo es cuando tú tienes mapeado eso. Lo tienes mapeado y de esa parte, como lo tienes mapeado, pero lo tienes de forma general. Cuando vas a trabajar, se te encuentras otras cositas que no como lo diseñas y dices, esto puede ocurrir, pero ya cuando estás abajo y en campo, te encuentras otra realidad. Y también dependiendo, por ejemplo, puedes hacer, yo he trabajado por ejemplo en fajas, mantenimiento de fajas. Acá en un sitio puedo encontrar que todo es plano. Me voy a otro lado que estoy en la polea de cola. El otro puede estar en la polea motriz, que es la parte alta. ¿Será igual? Estoy en la misma faja, pero no. Entonces cambio los peligros, veo los peligros cambiaron y los riesgos igual. Y los controles igual. Entonces acá utilizaré trabajo en altura. ¿Estoy abajo? No. ¿Pero arriba? ¿Sí o no? Sí. Entonces todo eso cambia. ¿Pero lo tengo mapeado acá? Sí. Pero acá ya es más específico, más detallado. ¿Está claro? O sea, base de eso. ¿Cuál es el AST o ATS? Cuando no está mapeado, cuando no tiene procedimiento. Obviamente, este gango, este tema tiene que tener sus procedimientos. Tiene que tener sus procedimientos. Si es una empresa formal. ¿Por qué? Porque para hacer cualquier actividad tú has tenido que presentar un procedimiento. Lo voy a hacer con esto, con tales herramientas. Pero con el ATS o AST es cuando hay alguna cosa que no está ahí. Entonces, ahí por lo general las minas te aceptan el ATS o el AST, por si acaso. O sea, a no ser que alguien me diga lo contrario. Yo así lo he manejado, así lo manejo, bueno, hasta ahorita. Hay algunos que he encontrado colegas que es un poquito ya... Dime. Sí, porque yo también escuché a un colega que decía que eran similares, que eran lo mismo. Y que un ATS es igual a un IPC continuo. Si tú lo vas a... Por ahí tengo un ATS, el ATS solo... Sí, o sea, acá es más detallado porque te dan valores. Pero... como le digo, eso es así se maneja según la ley. Estoy hablando de según la ley. ¿Ya? Obviamente, si podemos mejorar, como le digo, si queremos subir los estándares, lo podemos hacer. Pero siempre que cumplamos, ¿qué, señores? La ley. O sea, acá nadie ha venido a descubrir la pólvora. Es decir, no, yo lo hago, yo soy mejor que el otro. Simplemente a cumplir. Tú cumples la ley, ya. ¿Quieres? Eso yo lo aprendí desde que estuve en Yanacocha al inicio. Por ejemplo, estaba en una empresa que trabajaba todo lo que es transporte de combustible para móvil. Yanacocha, por decir, te pedía de cocada 7 milímetros de profundidad, por decirte, me acuerdo bien. Y Cajamarca Imperial ponía 12, o móvil te pedía 12, móvil. ¿Estaba cumpliendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Pasaba a los 7? Sí, porque el otro enseña, no, pero tú estás cumpliendo. Más de 7, 8, 9, ¿cumples sí o no? Sí. Entonces, no hay como en el tema de colega que dice, la ley te dice, ahora te das a giro que puedas tener su examen médico cada 2 años. Ahora, ¿cada cuánto? Cada anual. No cada 2 años, pero tú sacándole anual, o sea, cada año. ¿Cumples o no cumples? Cumples. O sea, la idea es nosotros cumplir, pero si podemos y nuestra gerencia nos da la facilidad, lo hacemos. Por ejemplo, te vas a Milpo. Cuando yo fui a Milpo a hacer la capacitación de trabajo en altura, me di con la sorpresa que ahí no había el tema del el tamaño o sea, la altura. Lo único que te decía, si el trabajo es de alto riesgo y las condiciones lo dan, tienes que utilizar arnés. O sea, no sesgaban que tenía que ser un 80. Entonces, ¿cumplía? Sí. ¿Por qué? Porque había pendientes que estaba a medio metro
y te obligaban a utilizar el arnés. Obviamente con todos los... Porque no solo han visto los retráctiles. Los equipos retráctiles, ¿conocen? Ya, eso se utiliza, que tiene, viene enganchado y no tiene el absorbedor. Entonces, ¿se puede manejar? Claro que sí. Entonces, ese es un tema que tenemos que conocerlo. En algunas empresas van a encontrar eso. ¿Cumple la norma? Sí. ¿Cumple el estándar? Sí. Eso es lo único. Ustedes, por eso es que ustedes tienen que manejar, ¿qué, señores? Su ley lo deben conocer para arriba, abajo, ¿sí o no? Si no lo saben, ¿verdad? Les preguntan, ¿cuántos decibeles puede soportar una persona a una exposición de 8 horas? 85. Tiene que saber lo que... Tú le dices 83, perdiste el pata, te conoce. No, que me faltó dos hitos. Ya fuiste. Entonces todo eso deben tenerlo claro. O sea, son tics que deben de conocer. ¿Para qué? Para que pasen. Y siempre, lamentablemente, si están al de producción, por ejemplo, casi no le evalúan. Su currículo ya pasaste. Pero al de seguridad sí no se evalúan. Te sientan y te preguntan. Obviamente, si ya tienes experiencia, vas a contestar. Se te olvidará porque obviamente estamos sujetos a olvidarnos de algunas cosas, ¿no? Pero por lo general ya sabes. Entonces, ese es un tema que tenemos que manejarlo, colegas. Entonces, seguimos. El titular de la actividad minera debe elaborar la línea base de IPRC o IPRC línea base, de acuerdo al anexo 8, y sobre dicha base elaborar el mapa de riesgo. ¿Se acuerdan que hablábamos qué? Su mapa de riesgo. De esta lo que hablábamos de todas las actividades que sigue el GAN, que tenían que ver los riesgos más resaltantes, ¿no es cierto? Su mapa de riesgo, los cuales deben formar parte del programa anual de seguridad. Eso es parte de su trabajo. Cuando, por ejemplo, cobramos poder en algún momento, eso está en los controles administrativos. Entonces puedes poner capacitación, es parte de un control, puede ser un control. Si es que quiere, si en un momento dices, ya que pongo a la final, después hasta capacitación, claro, es un control, porque tú estás capacitando, estás preparando al personal. Entonces seguimos. La línea base IPRC será actualizada anualmente y cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos y ambiente de trabajo que afectan la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Esto es importante porque hay empresas que no lo hacen. Entonces, las empresas, por ejemplo, obviamente las azucareras, las industrias, a veces se les pasa. Es importante recalcarle que el IPRC, por ley, artículo 97, ¿qué es lo que te dice? Que se debe de actualizar. Ocurren incidentes peligrosos, se dicta cambios en la legislación. Eso es para hacer este cambio, ¿no? En toda labor debe mantenerse una copia IPRC en la línea base. O sea, este tema es que ya, yo lo tengo en el IPRC, uno lo guardan. Lo guardaron bajo llave. No, pero sí yo lo tengo. Si viene la supervisión, saco y acá está. No, señores, no solo es eso. Aparte de eso, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Es tenerlo para que todo mi personal sepa. Ojo, y es por ley. O sea, tienes que difundirlo. Se llama difundir. Como también tienes que difundir tu política. ¿No lo has visto los letrerazos que ponen cuando entras a las empresas? Si es que es formal, tu política. Así no lo hagan, pero ahí está grandazo tu política. Igual tu IPRC. ¿Para qué? Para saber qué actividades hay. No, pero mi colega, no, pero yo trabajo en oficina. ¿Qué me interesa del resto? No, pero tienes que saber, porque en algún momento vas a poder pasar por ahí y tienes que saber qué peligros hay y cuáles son los riesgos asociados a eso. ¿Sí o no? Tienen que saber eso, y eso es muy importante para ustedes. O sea, si en su empresa ven que este IPRC, línea base, no es visible, sáquenle a relucir. Y si estoy llevando mi diplomado en AMB y dices, no, pero ¿quién dice? Sacas tu ley, ahí está. Eso es importante para que, ya, si tú tienes lo que yo hacía cuando estaba en la administración pública, paraba correo. De ahí cuando había problemas, acá está mi correo, yo les avisé. Pero obviamente hay alguien que toma las decisiones, ¿no? Y al que tomó decisiones, a él dile. Hasta 2, 3 correos le envié. Yo hice, me acuerdo, en la sede, evaluación de riesgo. Le hice la evaluación de riesgo. Nadie, el ingeniero civil que estaba a mi lado, mi colega, bueno, yo no soy aprista, disculparán lo que
no quiso firmar, me dijo, porque acá nos van a votar. Ya lo hice y lo dejé. Como yo me quería ir a otro lado, mataba más muchachos. Y ahí nomás se quemó. Sé que como está... ¿Conocen la sede central? Acá la de que está en Los Brillantes. Bueno, si ustedes van, parece una casona antigua, más vieja, igual al cableado. Yo estaba al lado de la sede. Y se quemó. Y ahí fueron, oye, pero si acá hay un pata, un ingeniero que hizo una relación, y acá está. Pero sí se lo he presentado el año pasado, no le han hecho caso, pero ahí está. Yo chalequeamos a la oficina. No, pero acá decían, acá hay una oficina de defensa civil y no ha hecho nada. ¿Cómo que no? Acá está mi documento. Yo lo presenté. Le digo, ustedes no han hecho nada porque le presenté al presidente regional para que tome las medidas del caso. ¿Qué significa? Que haga cambios en la parte eléctrica, la parte estructural. No lo hicieron, pero yo ya me liberé. ¿Sí o no? Tampoco con eso no significa que yo me salgo, me quito, me voy a esquivar la consecuencia de ese problema, pero ya siquiera yo justifiqué mi existencia, otros nada. Por eso es que ustedes siempre que vean, obsérvenlo, denlo, documentenlo. Bueno, ¿qué es un peligro? Todo aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipo, procesos y el medio ambiente, o al ambiente. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Tipos de peligros y tipos de riesgos. Tipos de peligros visibles, no evaluados, en desarrollo. Obviamente, no evaluados, ¿por qué? Porque no hay especialista. ¿Ustedes creen que es necesario que haya un especialista para que uno pueda saber que hay un peligro ahí? ¿Ustedes creen? Así díganme sinceramente. O sea, tiene que haber un ingeniero de seguridad para que profesional, ¿creen? Si ustedes ven que en su casa están trapeando con petróleo y al lado están cocinando, ¿usted cree que necesitan que alguien les explique eso? ¿Creen o no? ¿Creen que debe de un especialista decirlo, ¿sabes que no se hace eso? Es eso, no es criterio. Para mí siempre es criterio. El tema es de que nosotros no queremos. A veces uno mira a otro lado, pero eso es un tema ya en que cuando ocurren los eventos, uno, si es que tiene una moral, va a tener la consecuencia, va a tener el cargo de conciencia. Yo estoy caminando y veo un hueco. Yo me di cuenta, lo salto. Pero no le avisé al colega Jorge. Jorge viene detrás de mí y ¡pum! Se cayó. ¿Vi el peligro? ¿Sí o no? Pero le avisé. No solo es identificar, sino también poner el control. ¿Qué me costaba? Oye, espérate un ratito, pongo una tabla, algo, o lo pongo una señalización, lo circulo. ¿El señor se accidentaba? No. Pero ese es el tema, por eso es lo que tenemos que crear, que es conciencia, señores, crear conciencia a nuestros trabajadores. Si no creas conciencia, significa que tú lo vas a hacer el trabajo solo. O sea, la idea es de que, creando conciencia, ¿qué va a ocurrir? Que tu trabajo vas a poder mejorar porque vas a poder otros ambientes y vas a poder hacerlo más fácil, pero eso es inversión. Lo que están haciendo acá, ustedes en su momento tienen que multiplicarlo con los trabajadores y siempre crear la conciencia. Siempre van a haber gente que dice, no, pero ¿sí, ¿para qué trabajo? Sí, yo vengo solo a trabajar. Ojo, lo dice, pero hay que comentarle, hay que decir, ¿hay algún accidente? Todos nos vamos a ir, no solo el que se accidentó, sino que todos. ¿Por qué? Porque van a decir, esa empresa es insegura. Y eso es lo que no sabe la gente. Entonces, esas son sus herramientas para que ustedes puedan trabajar con sus colegas. En desarrollo, peligros de error, ¿por qué? Depende de la actividad. Ustedes saben que a medida que la actividad se va desarrollando, eso va generando más peligros. Que en su momento, no sé, estás haciendo una represa, a medida que eso se va, que por ejemplo el movimiento de tierra, pero cuando comienzas a hacer taludes te vas a dar cuenta que eso a la medida que tú vas construyendo, eso que va a generar, que puede haber derrumbes o no. Entonces, ¿qué es tipo de peligro en desarrollo? Tienes que saber identificar eso. Tipo de riesgo, eso es lo que vas a tener que mapear ahí, riesgo alto, medio y bajo. Eso es dependiendo el de alto, ¿qué te puede generar? Hasta muerte, ¿no es cierto? Muerte. El medio puede generarte accidentes limitantes, y el bajo, golpes, cortes,
no te genera por el mismo, la misma calificación. Identificación de peligros físicos. Eso tienen que tenerlo para que lo identifiquen el tipo de peligro que se caracteriza en lo que es riesgo físico. ¿Cuáles son? Apóyame, colega. Peligro físico, ruido, radiación ionizante, iluminación, estrés térmico y vibración. ¿Acá cuál será? ¿Y el estrés térmico tendrá también o no? Iluminación. Iluminación en el sentido que puede faltarle o no, se puede manejar ahí. Entonces, esta identificación, bueno, para cultura tienen que saber identificar porque hay peligros físicos y químicos. Y siempre en algunos casos les van a preguntar. Entonces, para eso tienen que identificarlo. ¿Qué será, por ejemplo, el ruido? Lo que hablamos. ¿Cuántos decibeles puede soportar una persona? ¿En 8 horas? 83, ¿no? 85. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ponerse otro control. O sea, por ejemplo, si tienes un tapón, puedes ponerte una veguera o algo. O sea, tienes que, son varios controles. La exposición normalmente son 8 horas. ¿Hay gente que trabaja más de 8 horas? ¿Sí o no? Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Seguimos. Peligros químicos. Sustancias tóxicas, corrosivas, polvos aéreos y aerosoles, gases de incendios. Obviamente todo esto está asociado con lo que es MACPEL. Tenemos que chequear, identificar siempre lo que es humos, los gases, humos, por ejemplo, cuando hacemos soldadura, ¿generaremos esto? ¿Sí o no, señores? Claro, entonces eso es lo que tenemos que tener mapeado. Pinturas, cuando hacen pintura de aerosol, polvos. Cuando yo hago movimiento de tierra, yo no utilizo ningún producto químico. Generaré polvos. El polvo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Hago daño en una mina? Sí, no. Primero, si es una mina, todo es mineral. ¿Y eso dónde va? A nuestros pulmones. Si yo no tengo un equipo, ¿para qué? ¿Para protegerme eso? ¿Han visto los juicios que se dan a las minas? ¿Por qué? Porque tienen las enfermedades. Las enfermedades ocupacionales. Por el silicio. Entonces, esto es muy importante. Como también al medio ambiente. Yo estoy haciendo un trabajo de movimiento de carreteras. Y en eso genero polvo. Y al lado tengo una granja. O tengo agricultura. Todo ese polvo se va a llevar ahí. ¿Le causaré problemas? Entonces, eso es lo que debemos cuidar. No, pero no se muere, sí, pero ¿se acuerdan que estábamos hablando de que no solo que haga daño a quién? A la persona, ¿a quién más? Medio ambiente. Al medio ambiente. ¿Y se está haciendo daño al medio ambiente? ¿Sí o no? Sí. Así es. Entonces, ¿qué control pondría? Por ejemplo, si genero polvo. Cuando en tu casa estás barriendo, si es, bueno, en el tiempo, bueno, ahora casi ya no hay casas el piso es de tierra. ¿Mete una regada o no? Mitigar, ese se llama mitigar con tierra. Y en algunos casos nos han visto en las áreas industriales que les ponen unas barreras grandes con una malla, ¿para qué? Para evitar que el polvo que ahí quede. Obviamente se quedará todo, no, pero minimiza, sí. Eso es lo que se puede hacer. ¿Qué es al poner esa malla? ¿Qué hacen? ¿Es un control o no? Sí. ¿Qué control será? Administrativo, ingeniería, señores. Entonces, eso es lo que nosotros, donde trabajamos, nos damos cuenta que se hace control, sino que, como les decía nosotros, hay que saber identificarlo. Yo he necesitado ir trabajar en una empresa incluso para saber eso. No, desde la tele lo puedes ver, pero ahí vas identificando. Y eso es, sino tener la mente prendida para poder hacer ese tipo de trabajo. Seguimos. Control de peligros biológicos. Estamos hablando de virus, VIH, HIV, organismos microbiológicos, hongos, parásitos, bacterias. Eso es lo que normalmente encontramos en algunos ambientes ya como laboratorios, pero también en el medio ambiente, por decir,
yo, a ver, a mí, para que no sea susceptible, por ejemplo, me corté y el señor Jorge me quiere ayudar. Me corté y estoy sangrando. ¿Será factible que él meta la mano y me agarre? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero, por un tema de seguridad. Así es. Puede que yo tenga una vida libertina y pueda tener VIH o cualquier enfermedad, HIV. ¿Puede ser? ¿Sí o no? ¿Cómo sabes tú? Entonces, obviamente, si estamos hablando del tema de seguridad, él tiene que tener, si me quiere apoyar, Jorge tiene que ponerse sus guantes y poder apoyar. Obviamente, ¿eso dónde está? Tus guantes en tu botiquín. No así, no, pero si yo lo conozco. Yo lo conozco, sí, es tranquilo, yo lo veo que llega a su casa tranquilo. ¿Cómo sabes? Dirán la veneca. No, controles acá. No. Entonces, señores, ¿el tema cuál es? Cuidarse, saber cuidarse. No, pero es mi hermano. Hasta saber cuidarse. O sea, la bioseguridad es para todos. Y peor, en una industria, ¿cómo sabes su vida de cada uno? Igual, no solo de los hombres, también las señoritas, sin ofender, las señoritas. ¿Tienes una amiga? No, yo lo conozco. ¿Puede meter la mano en el fuego por ella? Por eso es que siempre la bioseguridad es importante. ¿Para qué? Para poder manejar esto. Si no, y te van evaluando. El que está ahí a tu jefe te dirá, esta señorita o este señor no conoce bioseguridad, lo que habla el colega. ¿Está claro? Y la sangre, todo lo que manejemos, por si acaso, bueno, les estoy dando que ese no es mi tema, y se botará en cualquier sitio como residuos sólidos. ¿Se pondrá en cualquier sitio? ¿Qué está considerado? Está considerado como residuo de MAPEL. Está en el rojo, o sea, está identificado como un peligro biológico. O sea, eso tenemos que tener cuidado. No, pero el señor me parece que está bien. No, eso está ahí. Eso téngalo siempre presente. ¿Está claro, señores? ¿Está claro? Seguimos. Peligros mecánicos. Máquinas estacionarias, equipos móviles, caída de personas, fajas transportadoras, aplastamiento, atrapamiento. Bueno, este es equipo. ¿Qué es esto? Acá está por acá, estructura. Esta es una grúa, parece, ¿no? Que no es faja, no es. Acá tampoco. Bueno, todo lo que es peligro que puede haber cuando el que ha visto una faja, ha visto una estructura, son mecanismos con engranaje, confía. Y está subjetivo si tú no tienes esos equipos, las guardas, con un motor. Tú pues meterías la mano cuando está un motor. Y hay gente que lo hace. Yo he trabajado cuando hice mis prácticas con los brasileños, en Odebrecht. El pata estaba limpiando y el otro que estaba soplando, por el otro lado estaba metiendo la cara. ¿Sí? A veces están volados la gente, están muchachos. Entonces, hay otro que si ustedes ven, a veces, dense cuenta, por ejemplo, los mecánicos, obviamente por acá a veces están cortados. ¿Sabes por qué? No. Cuando, por ejemplo, en la maquinaria pesada, ¿qué es lo que hacen? El radiador está ya a presión y estos angelitos agarran así, y ¿cuál lo miran así? Y la tapa sale y los cortan. O sea, ponen la cara donde sabes que va a ir la trayectoria. Entonces, ser bien ingenuo, ¿no? Y tú lo ves la marca en la cara, que se han quemado. Entonces, es criterio, pero siempre hay que explicarles. Por ejemplo, en las ollas a presión, no solo, bueno, las damas, sino de los varones que cocinan. ¿Has visto esas ollas a presión? Tú a la hora que lo sacas, pones la cara ahí, se las tapa y se saca, porque esa puede salir volando. Si no has hecho una buena descompensación, o sea, no has aliviado esa presión, ¿no es cierto? Entonces, esas son máquinas mecánicas, son equipos que están diseñados bien. Si tú vas a meter la mano, por ejemplo, en ese tipo, hay palancas de emergencia. Si vas a una faja, por ejemplo, para los que no tienen, por ejemplo, alguien se atrapó, los otros corren, quieren meter la mano. No, hay una palanca que jala la palanca y para la estructura. Simplemente. Todo equipo mecánico, por si acaso, para que usted tiene siempre su control de emergencia.
Si está bien diseñado, si están en minas o industrias, igual. Entonces, lo primero que, si voy a trabajar ahí, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿Cómo apago en una emergencia? Igual que en su casa, por decir, tiene su diseño de su gas, ahorita que está el gas natural. ¿Tendrá su medida de control de emergencia? ¿Sí o no? Sí. Si tú no lo sabes, ¿está bien? No. Porque se supone que tú debes saber cómo haces ese control. Si no, porque te vas a exponer a eso. Entonces, la idea, señores, es que ustedes sepan cómo controlar eso. O sea, tienes que... Es como llegas acá. Lo primero que sabes, así como por dónde voy a salir, hay una emergencia, por acá salgo. Entonces, si voy a trabajar una faja, lo primero que tengo que ver, dónde... Si alguien, yo o mi pata le dicen, ¿cómo lo paro? Hoy llamaré a mi mamá, a mi papá, a mi jefe, ¿a quién llamo? Jalas la palanca y se paró. O hay un botón, pero se pregunta. Primero se evalúa. Por eso es cuando antes entran a una parada, ¿qué es lo que hacen? Se hace una parada de seguridad. ¿Qué significa eso? En esa parada te dicen qué es lo que ha habido, qué lo puede haber y cómo puedes controlar. Porque siempre ha habido a veces gente que es inocente, porque no se puede decir, creo que hay otra palabra que no se puede decir acá porque no están filmando, pero que se accidentan por eso. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? La idea es que nosotros tenemos que estar pilas. Acá, en esta chamba de seguridad, es pilas y estar mirando. Si tú te vas y ese día te peleas con la enamorada, con el enamorado, y estar pensando que te está creciendo algo, estás muerto. Tu trabajo es tu trabajo. Y el trabajo, porque si no, se muere nuestro personal. Y obviamente, les reitero, para que se les haga más fácil, concientizar ¿a quién? A tu personal. Una vez que concientices, los mismos te van a venir a ver. Pero concientízalo en el sentido de que no vengan y culpen a su colega, sino que le ayuden. O sea, porque si no se ganan enemigos. O sea, y a veces ahí, en muchas minas, ¿qué es lo que hacen? Ponen unos folletitos que como le decía, pone su nombre. Donde por ejemplo, Ivo Gaitán no pone en tal sitio hay hubo esto, en tal área, pero no identifican el nombre para que quien está haciendo el acto o la condición insegura, para no herir susceptibilidad y no generar la discordia. Eso es lo que se puede hacer. Eso es una práctica que se puede hacer en ambientes donde hay alto riesgo. Ya, señores, seguimos. Peligros eléctricos. Subestaciones eléctricas, cables aéreos, cables subterráneos, interruptores. Este tema es muy importante porque dependiendo del tipo, he visto la gente se queda, o sea, es una mala práctica y la gente es muerte, por lo general es muerte. Entonces, si en alguna vez trabaja en este tipo de peligros, hay que estar con todos los sentidos, porque siempre, ojo que estos recipientes, los transformadores, ¿qué es lo que tienen? Tienen energía almacenada. Entonces, no, está desconectado, pero ingeniero, está desconectado. O sea, ahí no hay nada. No, señor. Como tiene condensadores, cuando tú vas a meter la mano, si no se descarga, si no se hace una descarga a tierra, tú vas a meter y te electrocutas. Eso téngalo presente. Todos al que alguna vez en su vida se ha estudiado electrónica o electricidad, saben eso. Obviamente, como le digo, los de seguridad a veces cuando somos nuevos no conocemos. Yo he trabajado, como le digo, en línea de subestación y he visto gente que se han pelado con eso. Entonces, y la muerte es fea. Entra por ejemplo, si tú lo agarras, la corriente tiene una entrada y una salida. Si te los pies, lo revienta. Pero ya imagínate cómo te dejó el cuerpo. Como cuando, por ejemplo, trabajos expuestos, no sé si alguna vez en la sierra han visto las tormentas eléctricas. Vean cómo quedan esas personas. Entonces la idea es saber identificar y controlar. Por ejemplo, en las minas tienen sus refugios. O, en todo caso también, ¿qué es lo que tienen? Las camionetas. Esa camioneta, pasen. Esas camionetas me dijeron que estaba bien, no.
tiene que darte supuestamente estar bien identificado que esa camioneta tiene que la estructura tiene que ser toda la carcasa de metal, porque toda camioneta no es un refugio. O sea, pero eso ¿quién te tiene que decir? ¿Tú o la mina? La mina o la institución que te tiene que evaluar.